Buenos días para todos, un gran saludo para cada una de las personas que se están conectando en esta mañana. Es un gozo tenerlos cada domingo allí conectados. Para todos ustedes les mando un gran abrazo de saludo en esta mañana. Y quisiera empezar esta mañana felicitando a todos los padres de Casa de Oración, a las demás personas que se conectan y que son padres, que Dios les bendiga y que disfruten de este día. Para empezar, les quiero decir a todos mis hermanos que por favor disfruten de este momento que tenemos de alabanza a Dios, que disfruten de este momento del culto y vamos a empezar este tiempo agradeciéndole a Dios porque hoy nos permite un nuevo día estar en su presencia y nos permite descansar en Él y alabar. Amado Padre, en esta mañana estamos gozosos y felices de poder estar delante de ti, Padre. Muchísimas gracias por permitirnos compartir esta mañana con nuestras familias, Señor, con nuestros hermanos en la fe. Muchísimas gracias por permitirnos un nuevo día más de vida, Señor. Queremos exaltar tu nombre, alabarte y honrarte, porque así lo mereces, Padre. Porque eres siempre el Rey de Reyes, el Todopoderoso, porque eres nuestro amado Padre, quien nos cuida y quien nos protege. Queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a tener la disposición para bendecir tu nombre, Señor, para tener solo en la mente tu nombre, Señor, que sea lo que hoy verdaderamente se encuentre en nuestros corazones, podamos dejar ir preocupaciones, situaciones que se encuentran constantemente en nuestra cabeza. Muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Bueno, hermanos, para empezar, como ya lo acabo de decir, hoy digamos que en el mundo se celebra el Día del Padre y eso me hizo recordar una palabra que se encuentra en la Biblia y que hace referencia justamente en eso, en el Padre. Y esa palabra es Abba. Lo bueno de utilizar los nombres de Dios es que ellos nos muestran las cualidades justamente de Él. Y yo sé que muchos de ustedes saben cuál es el significado de Abba y para las personas que no voy a darles una breve explicación. Bueno, la Biblia se encuentra escrita mayormente en hebreo y en griego y hay unas pequeñas partes que se encuentran en arameo. Y justamente esa palabra Abba está en arameo y su significado en nuestro, digamos que en nuestro idioma en estos días sería el de padre o papá o padre querido. Algunas personas incluso dicen que significa papi, de pronto ya es un significado que excesivamente cariñoso, pero la mayoría de personas dirían que padre querido es una buena traducción, es una forma que utilizaban los niños en esa época para llamar a sus papás y eso mostraba la intimidad que había entre ellos, mostraba también que había respeto entre ellos. Y es interesante que en el Antiguo Testamento esa palabra casi no está, era totalmente extraño llamar a Dios con esa palabra. Para los judíos Dios es un Salvador, es el Rey de Reyes y por supuesto su creador, pero eso hacía que pensaran que fuera una persona de pronto lejana, que estuviese Dios allá arriba y yo acá como un simple ser humano. No había tanta relación entre Dios y nosotros, pero en el Nuevo Testamento la primera persona que llama Abba a Dios, por supuesto, es Jesús. Y en ese momento que él lo hace, está pasando por una situación muy difícil. Él está orando en Getsemaní, pidiéndole que si es posible que Dios aparte esa copa de él, pero que se haga su voluntad. Y una de las cosas que nos enseña Jesús al venir a esta tierra, no solo era demostrar que Él era el Hijo de Dios, sino que Él quería ayudarnos a entender
que nosotros también podíamos ser copartícipes de esa paternidad, que nosotros verdaderamente, no como Jesús, pero de otra forma, también somos los hijos de Dios, somos su creación. Él se tomó el tiempo para crearte, a ti y a mí, de decidir cómo iba a ser nuestra cara, cómo iba a ser nuestro cuerpo, incluso cómo iba a ser nuestro temperamento. Eso no lo podrían hacer pues nuestros padres terrenales, pero sí lo puede hacer Dios, porque Él verdaderamente es tu Padre. Por ejemplo, veamos Primera de Juan, cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en el versículo 2 nuevamente afirma: amados, ahora somos hijos de Dios. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora puedes decir: yo soy hijo de Dios. Y uno de los textos que en lo personal me parece muy hermoso para decir que Él es nuestro Padre es el Salmo 91. Y yo sé que muchos de ustedes quizás hasta se lo sepan ya de memoria, pero lo voy a leer. Les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 91. Y dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele en el día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué bonito es este salmo, y yo quiero que antes de cantarlo también podamos agradecer a Dios por una canción, por estar aquí presentes y también disfrutar de la casa de Dios. Dios,
gozándonos porque estamos hoy disfrutando de la casa de Dios, de poder alegrarnos en ese corazón de Dios. Y volviendo a ese Salmo 91, que la primera parte que ya acabamos de leer, como ya les dije, es un salmo que casi todos nos lo sabemos de memoria. Es muy bonito ver cómo eso refleja, no solo el poder de Dios, sino cómo Dios es un Padre para nosotros. Dice que nosotros podemos morar bajo su sombra y dice que es mi Dios en quien confiaré. No es alguien en que yo pude confiar en algún momento, estoy confiando, sino que para siempre voy a confiar en Él y que me va a cubrir y a mantener seguro en todo momento. Y dice que adarga es su verdad. Así que no solo es un Padre que cuida, sino también es un Padre que enseña, que nos protege, y dice que ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni en oscuridad ni en día. Eso quiere decir que todo el tiempo Él está allí para apoyarnos, para cubrirnos. Así que les invito, hermanos, a que también entonemos este hermoso salmo. Vamos a seguir dándole lectura al Salmo 91 desde el versículo 9 y dice así: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Y desde el versículo 14 es como si Dios dijese: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre.
Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Qué hermosas palabras las que encontramos en el Salmo 91, donde dice nuevamente, porque ya lo he hecho en la primera parte, que Él es nuestra esperanza, que Él nos librará porque hemos conocido su nombre, y gracias a Dios que Él hoy nos ha permitido conocer su nombre, que Él nos responderá, y por eso sabemos que estamos confiados cuando estamos en la voluntad de Dios o permitimos que Él haga su voluntad. Podemos estar confiados porque Él siempre hace las cosas que son mejores para nosotros. También hay que agradecerle por su palabra, que así como este salmo, como el Nuevo Testamento, todas las partes de la Biblia, Él nos enseña cada día, nos va transformando, nos va moldeando a su imagen y semejanza. Así que vamos a cantar esta canción que se llama Cada día. Suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Palabra, mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Padre glorioso,
muchísimas gracias te damos en esta mañana. Como te acabamos de cantar, de verdad son palabras que nosotros te queremos expresar día a día, porque hoy nos damos cuenta, Señor, cómo has sido el mejor de los padres para nosotros. Incluso si no hubiésemos tenido padre, hoy podemos entender que tú eres uno y que puedes ser capaz de llenar esos vacíos que aquí en la tierra no podemos. Muchísimas gracias por esa misericordia que cantamos, Señor, con la que nos despertamos día a día, por la cual nosotros hoy tenemos confianza en ti. Muchísimas gracias porque cada una de estas cosas las podemos aprender a través de tu palabra, a través de cada texto que tú nos pones día a día. Hoy exaltamos tu nombre como el mejor de los padres, Señor. Queremos agradecerte por tu cuidado, por tu amor que no tiene límites, Señor. Un amor que quizás ni nosotros podamos llegar a tener, que a veces ni entendemos. Muchísimas gracias por no olvidarte de nosotros, porque nosotros aún siendo pecadores y aún conociéndote, Señor, nos es muy difícil serte fieles. Muchísimas gracias porque constantemente estás allí para perdonarnos, para cuidarnos, Padre. En esta mañana yo te quiero agradecer por la vida de cada uno de los padres que se encuentran en nuestra congregación, no solo de los que nos ven, Señor, sino de las demás personas que conocemos y otros hombres que han sido padres para nosotros, Señor. Gracias porque a través de ellos hemos sentido su amor, hemos estado en un lugar seguro. Muchas gracias porque ellos han sido sacerdotes en nuestras familias y en esta mañana te pido que tú les llenes de sabiduría, les llenes de mucho amor para seguir realizando su tarea como padres, como abuelos, como guías de otras personas. Gracias por ponerlos en nuestras vidas, porque ellos son un motor para seguir caminando, son un ejemplo para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, por todas las cosas que también te quisiéramos expresar. Gracias por este día que has creado y que hoy nos permites estar aquí para alabar tu nombre. Santo eres, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Y hermanos, qué bueno que podemos tener este tiempo de alabanza. Espero que haya sido un tiempo de gozo y que constantemente estemos en nuestras casas allí alabando al Señor, y vamos a pasar a este tiempo de la predicación. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que ya se están conectando con nosotros a través de nuestras redes, a través de sus dispositivos, para poder estar en esta mañana, como ya Lisette lo había expresado, dar un saludo muy especial, muy caluroso para todos nuestros hermanos y amigos. Saludo especial porque hoy es el Día del Padre, pues la sociedad, la cultura escoge un día comercial. Hoy estamos celebrando ese día, que al igual que el Día de la Madre también debe ser un día general para todos, un día en el cual todos los días deberíamos expresar ese amor a todos nuestros seres queridos, tanto como a nuestras madres como a nuestros padres. Un saludo muy especial para cada uno de ellos. Recordarles nuevamente que ya estamos trabajando en este texto, el cual ustedes están viendo, abarcando ahí en pantalla, viviendo por la fe, epístola a los romanos, la carta a los romanos, y todo lo que en los 7, 8 capítulos que ya llevamos hemos estado trabajando acerca de ese tema, viviendo por la fe. Y durante esos primeros 7 capítulos
hemos estado viendo, trabajando, visto la lucha constante entre el ser humano y el pecado, esa lucha constante entre él y esa lucha que el hombre tiene consigo mismo. Y aunque el hombre intenta superarla, intenta liberarse de este tema de ser libre, pues es necesario entender que en nosotros el pecado también a veces lo disfrutamos, nos deleitamos en el pecado, pero que a la misma vez de que nos deleitamos, también sentimos odio, sentimos ese resentimiento por haber sido causantes de ese o caer en ese pecado. Y también hemos visto cómo a través del tiempo, por lo tanto, después de haber caído en este pecado, nadie puede decir que no ha sufrido, que no ha asumido las consecuencias de dichos pecados. Nadie puede decir que fui y que hice pecado, que estuve cometiendo algún delito, estuve cayendo en ese pecado y puede salir diciendo o cantando gloria de que estuve en medio del pecado y que allí me sentí muy bien. Pues no es así. Todos cuando cometemos o caemos en estos pequeños deslices, hay algo en nuestro interior que no lo recuerda, que no nos hace sentir bien, por el contrario, nos hace sentir mal, la conciencia empieza a hablarnos allí, no nos hace sentir realmente bien. Por lo tanto, el apóstol Pablo repite en ese capítulo 7, cuando dice, miserable de mí, ¿por qué? Desgraciado que soy yo, porque lo que estoy viviendo, por lo que estamos pasando. Y esa es una connotación general en todo el ser humano. Así es que nosotros nos vemos, nos mostramos frente a la sociedad, una sociedad que se deleita en el pecado, que se deleita en estar buscando cómo hacer caer, cómo hacer pecar al mundo, y que a la final o al final vamos a encontrar que tanto la sociedad, la cultura y el ser humano en general terminarán diciendo, miserable de mí, ¿por qué estoy viviendo en esta vida así? ¿Y quién me librará de este cuerpo de maldad y de muerte? Tal cual como lo dice el apóstol Pablo. Un resumen más o menos de lo que hemos estado hablando, de lo que venimos haciendo, y por lo tanto, en esta mañana, nuestro sermón de esta mañana lo hemos titulado Sin condena alguna, sin condena alguna. Señor, en esta mañana queremos expresarte a ti toda nuestra gratitud, Señor, todo nuestro amor hacia ti, Padre Santo, por todas las bondades y por todas las bendiciones que tú transmites a cada uno de nuestros hermanos en general, Señor, porque tú te manifiestas en el día a día, Señor, y tú permites claramente que nosotros podamos recibir por parte tuya todas las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, hoy poder un día más estar en familia, pero también poder conocer más algo de lo que tú quieres transmitir en esta mañana, en esta predicación, Señor, en estos pocos versículos que tú tienes para hoy, que tú te manifiestes a través de ellos, Señor, y que puedas darle ese control a cada uno de nuestros hermanos y amigos para que puedan entender que ahora vivimos sin condenación, que podemos vivir libres, que tenemos la tranquilidad de poder caminar junto a ti y que no tenemos ninguna otra persona que nos pueda señalar, pues nos pueda amenazar, nos pueda tachar de algo que no hemos cometido, porque ahora a través de Jesucristo hemos sido libres, Señor. Gracias por ese mensaje, por esa palabra tuya y porque tú garantizas realmente que así es. En esta mañana seguimos clamándote a ti, Señor, pidiéndote porque este mensaje sea efectivo, sea eficaz en la vida de cada creyente, Señor, en la vida de cada persona que hoy se une, que quiere escuchar, que por casualidad del destino se encontró con este mensaje y hoy quiere salir adelante, quiere renovar su vida y quiere entregar su vida a Jesucristo. Que hoy este mensaje pueda permear la vida de todas estas personas
que quieren buscar la luz y que quieren encontrar la salida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como le decía, el título de nuestra predicación es Sin condena alguna. Sin condena alguna, y está basada en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 2 al 11, capítulo 8, versículos 2 al 11. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 1, que dice de la siguiente manera: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es lo que está mostrando la palabra del Señor en esta mañana, lo que Él quiere transmitir, pero para poder entender un poco más el contexto de lo que nos viene mostrando, hace 8 días terminamos hablando con un versículo, terminamos hablando con el versículo que hoy vamos a comenzar, versículo 1, fue la parte final de lo que vimos hace 8 días, y quiero también aclararles o dejar ese punto, que estos pasajes, tanto los números que nos marcan el texto bíblico como el capítulo 1, capítulo 2, los versículos 1, esto no venía en el texto original, esto no lo hizo Pablo cuando escribió la carta, nunca se puso a escribir capítulo 1, capítulo 2, versículo tal, sino que él escribió una carta completa sin necesidad de hacerle fracciones o ponerle cortes. Por lo tanto, este capítulo debería leerse así completo, y es el versículo 1 el que nos conecta a darnos esa respuesta de lo que Pablo venía hablando anteriormente. Para muchos, Pablo podría estar sufriendo alguna alteración psicológica por lo que estaba viviendo. Podríamos decir que era un hombre que tenía, si alguien me ayudara, una identidad por un lado y después decía otra identidad. Es que se me fue la palabra en este momento. No es tanto doble personalidad, pero bueno, tampoco es esquizofrenia. Él tenía, se sentía diferente, pero lo que nos quería mostrar Pablo era que el ser humano en general estaba viviendo una conducta, y tanto la sociedad se manifestaba. Habíamos hablado de los fariseos, cómo querían mostrar más leyes para que el ser humano pudiera cumplir esas leyes para poderse tener una relación firme, para poder tener libertad, para poder hallar salvación ante los designios del Señor.
Y gracias a mi esposa que se acerca aquí para decirme que Pablo posiblemente tenía ese sentido de bipolaridad. Entonces un día se sentía bien, otro día se sentía de otra manera, era un ser bipolar. Pero esto contrarresta lo que estaba manifestando Pablo en este tiempo, porque después de lo que viene hablando, nos dice que cómo es que nosotros vivimos de una manera diferente, y por eso Pablo expresa: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado y de maldad? Y viene la respuesta: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya habíamos hablado acerca de estos elementos, de cómo es que ya no pertenecemos. Habíamos hablado también al final de la predicación de hace 8 días, de cómo Jesucristo exhortaba también a aquellos discípulos fariseos que estaban allí y les decía: no seáis hipócritas, mantienen un poco de leyes pero no son firmes en lo que hablan, en sus convicciones. Y ese es un mensaje claro para nosotros, que como creyentes, porque el mensaje está enfocado directamente a aquellos que son creyentes y que viven la palabra del Señor, por cuanto dice la palabra que si tú eres creyente debes tomar la decisión: o estás caminando con el Señor o estás viviendo en la carne, en el pecado. Él dice: tienes que tomar una decisión, pero que si ya has tomado esa decisión y vives de acuerdo a esos preceptos que el Señor demanda, pues ahora no hay ninguna condenación para aquellos, para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros que estamos en Cristo Jesús, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablamos de la palabra condenación, y esa palabra condenación, que en el texto original, en el griego, se denomina katakrima, y katakrima significa una forma de condenar, de juzgar, pero que tiene algo detrás, una particularidad, es que va ligada a un castigo, a una condenación. Determinamos que si alguna persona ha cometido un delito, pero que si no hay pruebas suficientes, pues no hay cómo castigarlo, no hay cómo condenarlo, no hay cómo hacerle pagar. Y esta condenación dice que necesitábamos ser condenados, pero a la vez necesitamos asumir las consecuencias. Dice: ahora pues, ninguna condenación ya no tenemos frente a los ojos de Jesucristo, frente a los ojos de Dios, no tenemos ninguna condenación. No hay nada que nos señale, que nos juzgue de lo que estamos haciendo. Entonces esa sentencia ya no es válida para nosotros. Merecíamos ese castigo, pero ya no lo necesitamos, ya no vivimos. Por lo tanto, recordamos en 2 de Corintios 5:21 que dice que al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. ¿Qué nos decía este texto? Que aquel que conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, es ese reflejo que nosotros tenemos, en el cual nosotros podemos descargar todas nuestras necesidades, porque Él es el que tomó ese puesto, y que cuando nosotros nos veíamos en el espejo, cuando nos confrontamos, realmente, ¿qué decíamos de nosotros mismos? Pues decíamos las mismas palabras del apóstol Pablo: miserable de mí, desgraciado que soy yo por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Pero que ahora, cuando vemos a través de sus ojos de Jesucristo, nosotros ¿qué podemos decir? Lo que decimos nosotros es que soy libre, ya no tengo condenación, porque ando o camino conforme al Espíritu que muestra el Señor. Ya no hay palabras de condenación, ya no puedo manifestar esos elementos que me juzguen. Y aunque muchos hombres han tratado, bastante hombres, tratan de someter o de hacer sentir mal al resto de hombres, precisamente esto era lo que ocurría en el contexto
romano, judío, en aquella época sucedía esto, precisamente con los fariseos. ¿Qué pasaba cuando encontraban a una mujer que estaba en adulterio? ¿Cuál era la solución? Pues matarla. ¿Qué pasaba con aquellos hombres que encontraban que estaban en pecado? ¿Cuál era la solución? Pues la solución era buscar justicia, mirar cuál era la condición que estaba pasando para poder juzgarle. Muchas veces ocurre esto también en muchas de las iglesias. Las iglesias, en lugar de ser un sitio donde podamos confortar, donde podamos animar, se han convertido en iglesias que solo juzgan, que solo intentan tocar la llaga para poder manifestarse y decir esto no es así, estás en tal situación de condenación y por lo tanto tienes que pagar, y no se ha convertido en una iglesia realmente que viva y que manifieste lo que Dios expresa. Pero Cristo nos dice que no hay condenación alguna en nosotros. Job 42:10 dice de la siguiente manera: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué quiere decir esto? Que hay esperanza para un hombre, que hay esperanza para una mujer, que hay esperanza para un niño, que todo podemos hacerlo siempre y cuando estemos tomados de la mano, que caminemos junto a Dios, que ahora tenemos que vivir de acuerdo a eso que Jesucristo o que Pablo nos está mostrando aquí. No hay condenación para aquellos que ahora caminamos conforme al Espíritu de Dios. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues la pregunta para esta mañana sería: ¿y tú, mi hermano y amigo, de qué quieres ser librado hoy? ¿De qué quieres ser librado? Todos batallamos en todos nuestros días, a través de los meses, los años, batallamos con algo que nosotros tenemos, batallamos inmensamente con alguna cosa, batallamos con la grosería, batallamos con la mentira, con la ira, con el egoísmo, estamos batallando constantemente. ¿Y tú de qué quieres ser librado hoy? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy en día hay muchos estándares en los cuales se ha manifestado, se ha mostrado este tipo de expresiones para poder encontrar cómo podemos tener la situación de la vida del ser humano. Se dice que analistas, psicoanalistas, psicólogos, dicen que debemos tener un criterio bien formado para poder marcar esos límites en la vida del ser humano. Pero yo pensaría que eso está un poco equivocado cuando hablamos de marcar o tener un criterio bien formado, porque la verdad lo que deberíamos tener es más bien sabiduría en todo el texto, en todo el conocimiento de lo que nosotros vivimos. Mucha sabiduría, porque ¿qué podemos decir de un hombre de 50, 60 años que se sienta a su computador a ver pornografía? ¿Y quién le asegura a él que va a salir de todo esto? No es un criterio bien formado, sino la sabiduría que da Dios a través de su Santo Espíritu para poder caminar. ¿Qué decimos de aquellos jóvenes que viven bajo el consumismo de la moda, de tantas cosas que hoy muestra la sociedad y que vivimos en medio de esas pasiones humanas y nos vemos esclavizados totalmente en el mundo por todo lo que ofrece la sociedad y por lo que ofrece el mundo? Mire lo que dice Gálatas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Estoy ahora muerto, crucificado junto con Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces identificamos a Jesucristo, a un hombre que está lleno, lo vemos como un hombre lleno de muchas leyes, de muchas doctrinas, de muchos principios, y pensamos que ese Jesucristo es el que murió por alguna persona, o murió por aquel, murió por el otro, y ahí es donde no entendemos, no podemos sensibilizarnos, y Pablo nos da un claro ejemplo de que es vivir en el Espíritu. Por lo tanto, nosotros también deberíamos sentir lo mismo, tomarlo personalmente como lo hace Pablo, porque con Cristo estoy juntamente con Él crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso que nos enseña, que cuando alguien nos vea, cuando lleguemos a la casa de trabajar y saludemos a nuestra esposa, ¿qué va a ver? Ella no va a ver a Fernando, sino va a ver a Cristo. Que nuestros hijos no vean al papá, sino que vean a Cristo. En todo lado, que nuestros amigos en la calle vean esa Cristo que vive ahora en nosotros, pero tomarlo personalmente. Y ese es un problema, porque muchos no creen que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por mí, murió por ti. Pero cuando lo logramos entender que murió por mí, muchos se preguntarán, ¿verdad? ¿Murió por mí? ¿Es cierto que ha muerto por mí? Sí. Lo que pasa es que la sociedad, la cultura, la moda nos ha cambiado esos estándares de poder amar, de poder sentir, de poder llegar a tener amor. ¿Y cómo es que lo ha cambiado? Pues lo ha cambiado, lo ha modelado, y los estándares que colocan son prototipos de personas ideales. Personas que sean altas, morenas, rubias, de ojos verdes, ojos azules, que sean delgadas, los hombres que sean fuertes, estilo Rambo, Schwarzenegger, y todo un estilo de elementos que buscan la perfección y ese prototipo para que las personas puedan llegar a amar, puedan llegar a entender cuál es ese sentido que nos muestra. Pero cuando miramos realmente, cuando miramos en el espejo y entendemos que nosotros nos vemos allí y nos decimos, realmente Dios murió por mí, por este cuerpo, por este hombre que a pesar de la iniquidad del pecado, Dios lo restauró, Dios lo muestra sin condenación y Dios murió por mí, me está diciendo que con Cristo es que yo puedo realmente amar. Si no tengo a Cristo, la vida sería vana, miraría a todo el mundo como si nada, pero con Cristo en mí, el amor es diferente, el amor empieza a fluir, el amor es algo grandioso porque Dios se manifiesta a través de él. Por lo tanto, dice el versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Primero, pues que Cristo vive en nosotros, pero también dice el Espíritu, y Romanos 8:11 nos dice de la siguiente manera. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ya no fuimos hasta el versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué quiere decir? Que mora en vosotros. ¿Sabe qué es lo que significa que el Espíritu de Dios more en nosotros? Es que el Espíritu iba buscando dónde habitar, estaba buscando quien le arrendara una piecita, y entonces encuentra allí el Espíritu de Dios, encuentra una morada, encuentra tu vida, y allí se establece y empieza a vivir de una manera eficaz. Y todas nuestras necesidades espirituales están suplidas en este momento. El Señor, el Espíritu, suple todas esas necesidades y ya no tenemos que vivir una espiritualidad prestada, porque muchos vivimos una espiritualidad prestada. Por eso es que hay muchos pastores que les toca o los llaman para eso, para que el pastor ore
para que el pastor unja, para que el pastor imponga las manos, para que el pastor unja con aceite, porque no se vive una espiritualidad, sino una espiritualidad prestada. Pero cuando vivimos realmente en el Espíritu, entonces lo que dice es que el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, es claro que lo que estamos haciendo, lo que estamos transmitiendo hoy, queremos como explicarlo de una manera que nosotros podamos entender, podamos comprender que si el Espíritu vive en nosotros, nosotros somos capaces de poder hacer todo lo que aquí está escrito, lo que la palabra, la Biblia nos está demandando, lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos. A través de ese Espíritu de Dios, nosotros podemos hacerlo. Podemos obedecer totalmente, podemos absolutamente hacer todo lo que la palabra de Dios está pidiendo en nosotros. Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo el Espíritu de Dios se manifestaba a través de personas comunes y corrientes, pero a través de ellas se manifestaba y mostraba muchas cosas maravillosas y extraordinarias. Juan 7:38 dice de la siguiente manera, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ya no dependo que mi gozo sea parte de algo externo de mi alrededor, sino que ahora en mi interior correrá el Espíritu, correrán ríos de agua viva, y que esa agua es la que calma mi sed. Pero hay un mensaje muy importante allí, que nosotros como creyentes, que ahora vivimos y manifestamos ese Espíritu en nosotros, somos nosotros la esperanza del mundo. Esta esperanza del mundo somos nosotros. Y mire, les voy a contar una historia. Cuentan, los que cuentos cuentan, que había una mujer creyente. Esta mujer creyente había estado hace mucho tiempo en otro país, pero llegó precisamente a Colombia, y estando en Barranquilla, estaba allí compartiendo con algunos amigos, pero decidió ya viajar hacia Bogotá. En el transcurso de ese viaje hacia Bogotá venía en bus, y en el bus pues venían varios pasajeros, pero allí había un joven que tenía unas características especiales, y en ese transcurrir del viaje de Barranquilla hacia Bogotá, este joven precisamente pues era oriundo de la ciudad de Barranquilla, toda su vida la ha pasado allí, pues en medio del calor, de todo lo que tiene su entorno, y allí viajaba esta mujer creyente, viajaba también el joven, pero en el camino, ya llegando, después de ciertas horas de recorrido, estaban pasando ya de Tunja para acá, de Venta Quemada, ya estaban pasando todo para acá, y en ese momento solo venían 3 personas en el bus, el conductor, la mujer creyente y el joven. Pero el joven venía dormido. En ese momento se despierta el joven, y cuando se da cuenta, reacciona y mira, y parece que se ha pasado. Entonces se acerca al conductor y le explica qué es lo que está sucediendo, y el conductor le dice, qué pena, pero se pasó. Te acabas de pasar de donde tenías que bajarte, y eso está muy lejos. Y ya de aquí en adelante tendrás que llegar a Bogotá para que puedas comprar un tiquete y devolverte. Bueno, el joven llega hasta Bogotá, y allí se bajan las 3 personas, y el joven se queda como pensando, ¿qué está haciendo? Estaba en un día muy bonito de Bogotá, lluvioso, frío, y él estaba en camiseta, y pues el frío ya lo ponía un poco triste a él, y la mujer se quedó mirándolo, como con esos ojos que manifiesta también Cristo, y entonces se le acercó y le preguntó, ¿y tú tienes dinero? A lo cual él dijo, no, no tengo más dinero. ¿Y tienes familiares aquí en Bogotá? Y él dijo, no, tampoco tengo familiares. Entonces ella le dijo, ven, yo te acompaño y te voy a dar para que compres el tiquete nuevamente, para que te regreses para donde ibas, y nos tomamos un café. Se tomaron el café, y cuando ellos estaban despidiendo para que regresara, ella le dijo, aquí está el pasaje, vete otra vez en el bus, pero no te duermas.
Entonces él le colocó la mano en el hombro y le dijo, ¿tú eres creyente? ¿Por qué le dijo que sí era creyente? Porque es que así se comportaban los cristianos en aquella época, se manifestaban de esa manera, entregaban muchas cosas, dejaban de ser egoístas, dejaban de mostrarse así. Entonces, lo que manifiesta es que Jesucristo quiere que hoy nos motivemos nosotros, que busquemos nosotros como cristianos aquellas personas, aquellos hombres y aquellas mujeres que están buscando de la palabra de Dios. Que no nos quedemos allí simplemente porque hemos recibido a Cristo pero no nos estamos motivando a hacer nada, sino que actuemos en caminar. Dios nos libera pero también nos invita a que actuemos, a que nos movamos de allí en adelante. Versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo hizo lo que no pudo hacer la carne en mucho tiempo. A esto sí que nos va a golpear un poco, nos va a dar una cachetada a aquellas personas que quizás son un poco legalistas, un poco que les gusta juzgar a la gente, aquellos que tratan de ser un poco fariseos, aquellos que se deleitan en la ley porque dicen, es que la ley dice esto y nosotros debemos cumplir la ley y a tal cual. Pero déjeme decirle que la ley en ningún momento pudo cambiar al ser humano. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Lo recuerdan? La ley es ese escáner donde se pasa la vida del ser humano y se manifiesta todo el pecado que tiene, toda la enfermedad que tiene el ser humano. El escáner o la ley evidencia la condición del ser humano. Y por eso podríamos repetir las palabras del apóstol Pablo: miserable de nosotros, ¿quién podrá liberarnos? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Usted sabe quién liberó a Pablo de esa pregunta? ¿Quién lo liberó de ese cuerpo de muerte? Pues fue Cristo. Cristo lo liberó a él. Por lo tanto, el apóstol puede decir confiadamente esas palabras, las cuales dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando ya caminamos con el Señor, cuando entendemos que ahora pertenecemos a una sola línea, que ya no compartimos esos deseos de la carne, que ya no los mostramos, que no los evidenciamos, sino que caminamos con Él, entendemos muy claramente esas palabras del apóstol, porque para nosotros ahora el vivir es Cristo, y si llegamos a morir, pues es ganancia. Vamos a estar en medio del Señor, porque Él ha prometido que estaremos con Él, porque ha hecho infinidad de promesas a través de eso, que nos ha hecho también aceptos a su familia. Entonces tendremos ganancia. Estamos viviendo acá, tenemos beneficios, tenemos a Cristo, y si llegamos a morir, tendremos mucho más beneficios, tendremos ganancias. Y por eso es que muchos hombres, a través de la historia, se han dado cuenta de estas palabras del apóstol Pablo. Martín Lutero, uno de ellos, también, estudiando las Escrituras, precisamente en Romanos, se dio cuenta y dijo que no era por la ley, que no era por las obras, que no era por los legalismos, sino que era por Cristo, por el cual podíamos ser libres. Era únicamente a través de Cristo que podíamos ser libres. Versículos 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque estos textos, inicialmente el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, es algo que nosotros ya debemos manejar, que el concepto nuestro debe ser claro, debe ser preciso en lo cual nosotros hemos hablado, porque dice que los que son de la carne, o sea que pertenecemos, pero
también pertenecemos a los del espíritu, es decir, que hacemos parte integral de uno de estos elementos. Dice, porque los que son de la carne piensan en unas cosas, mas los que son del espíritu pensamos en otras cosas. ¿Recuerdan Gálatas 5, 19, 21? Esto lo leímos hace algunas predicaciones para mostrar e identificar cuáles son las cosas de la carne y cuáles son las cosas del espíritu. Pero, a manera de ejemplo, para poder entender todo esto, las manifestaciones de la carne, que ya las vemos, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pero hoy no queremos mostrar eso. Más bien, queremos dar un ejemplo acerca de cómo podemos nosotros ayudar a ciertas personas o para dar a entender a ciertas personas. Quiero colocar un ejemplo en esta mañana y es este. Porque ¿cómo hacemos para entender o para darle a comprender a una persona que está en el camino incorrecto o equivocado? Vamos a pensar que esta cuchara puede pensar por sí misma, tiene autonomía. Entonces, vamos a pensar que esta cuchara, ella dice que es perfecta, que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, que no comete errores. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cómo está la cuchara? Totalmente torcida, ¿cierto? Una cuchara que está torcida, a propósito es la cuchara preferida de mi hija. Esta cuchara torcida, si yo le hablo, no me va a entender de lo que le quiero hablar, porque ella se ve en su condición y dice, yo estoy bien, estoy perfecto. La mejor manera de poder demostrarle a una cuchara, bueno, ya dijimos que puede pensar, puede tomar decisiones, es mostrándole lo correcto. Entonces, nos tocaría acercarle una cuchara que está bien, que está derechita, para que ella misma pueda confrontarse y decir, oiga, realmente estoy mal, realmente estoy en una situación equivocada, una situación que no me lleva a ningún lado. Por lo tanto, a través de estos versículos quiero mostrar 10 atributos en los cuales se manifiesta las personas que viven bajo el Espíritu. ¿Cómo se manifiesta las personas que viven bajo el Espíritu? La primera es que estas personas, o nosotros, creyentes que vivimos bajo el Espíritu, creen en Cristo como dice la Escritura. Tal cual como dice la Escritura, nosotros lo manifestamos. Así empieza a vivir una persona que vive en el Espíritu. Si usted allá en su casa, amigo, hermano, está tomando apuntes, pues vaya chuleando estas 10 atributos para ver si los está cumpliendo, si realmente vivimos ahora en el Espíritu. Primero, creen en Cristo como dice la Escritura. Existe gente que dice, yo creo en Cristo y yo me congrego en la iglesia de los últimos hermanos en Pensilvania. Entonces me pregunto, ¿y tú vas todos los domingos de Bogotá hasta Pensilvania para volver? Dice, no, es que yo me conecto por televisión, en el radio. Entonces, eso afecta. Obviamente, hoy en día estamos en una necesidad por la crisis de tener que conectarnos a través de las redes. Pero normalmente nosotros tenemos que vivir en medio de la comunidad. Debemos congregarnos, estar viviendo ese sentido como lo hacía la iglesia primitiva. Compartían todos en casa, unánimes, se sentían gozosos, de acuerdo a lo que decía la Escritura. No te dejes engañar, mi querido amigo, hermano, porque debemos vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Segundo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no nos vamos a estancar, eso es todo lo contrario a estar estancados. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Todo va a fluir, todo va a empezar a florecer. Y si de pronto tú te preguntas, pero es que en mi vida no fluye, no pasa nada, no se mueve nada, pues quizás es el momento de experimentar, de pasarse por ese escáner y revisar cómo está tu vida. Porque si no hay algo que te mueva,
que haga fluir esa relación entre Dios y tu vida, pues hay algo que está pasando o que está sucediendo algo mal. Tercero, puedes ver la gracia de Dios en cada situación y reconciliarte. Puedes ver la gracia de Dios en todo momento. Él es el que te está restaurando. Él es el que te está guiando en todo momento. Por lo tanto, la relación que hay ahí es una relación diferente. Nosotros ya podemos estar frente a frente ante el Señor y poder reconciliarnos fácilmente. Cuarto, anuncian y animan a las personas a ser fieles al Señor. Anuncian y animan a las personas a ser fieles al Señor. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículos 22 al 23, cuando se manifiesta y dice: y de la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Exhortó a todos a que con propósito del corazón permaneciesen fieles en el Señor. Y tú animas al resto de la comunidad, animas al resto de los hermanos, anunciamos todos esas buenas cosas, a ser fieles al Señor, a vivir constantes en su palabra. Es lo que se manifiesta en esta mañana. Quinto, que la persona que vive en el Espíritu es libre de pecado. Libre de pecado. Y nuevamente recordemos Romanos 8:2. Libre del pecado, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, ahora soy libre de el pecado. Mantengo una relación íntegra. Y de esto hablábamos ayer en nuestro ayuno y oración. Una relación perfecta, una relación honesta, transparente con el Señor. Ya no tengo ninguna condenación porque vivo bajo el Espíritu. Sexto, abunda en esperanza. La persona que vive en el Espíritu abunda en esperanza. No hemos llegado aún al capítulo 15, pero mire lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Obviamente, como seres humanos, como creyentes, vamos a tener problemas. Nuestro caminar va a estar lleno de eso, de inconvenientes, de dificultades. Vamos a tener problemas, pero vamos a estar en la abundancia de la esperanza. Dios nos va a fortalecer, nos va a dar el poder del Espíritu Santo para poder mantenernos en medio de esas pruebas. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo van en esos chulitos que tienen marcados? ¿Todavía les falta o todos los tienen completos? Bueno, sigamos. 7. Sabe muy bien, aquella persona que vive en el Espíritu sabe muy bien lo que Dios le ha concedido. ¿Qué es lo que Dios le ha concedido? Efesios capítulo 1, versículos 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque nos ha bendecido en todas maneras, porque Jesucristo nos ha predestinado. Hemos recibido esas bondades, esas bendiciones de Dios. Nos predestinó, nos hizo aceptos, nos adoptó y ahora pertenecemos a su familia. Octavo, libertad y transformación. Muchos dirán, pero si ya hablamos de esa libertad, pero aquí está ligada con la transformación. ¿Y qué dice? En 2 Corintios 13, 2 Corintios 3, 18 al 17, 17 al 18 dice de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta,
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Dice, porque como nos miramos en un espejo en gloria del Señor, somos transformados. ¿Y en qué tiempo está esa palabra de somos? Está en presente. No dice que en algún tiempo nos transformó el Señor para llegar a esta situación, o que llegaremos a ser transformados. Dice que somos algo continuo, algo activo. Estamos siendo transformados para poder hallar esa libertad. El Señor nos invita a la perfección, que seamos perfectos, pero a través de esto es que damos el primer paso. Tenemos que dar paso a la libertad para empezar a transformar nuestra vida, y de allí entender que ya caminamos en el Espíritu. Entonces podemos ahora buscar esa perfección que el Señor busca en cada uno de nosotros. 9. Nos recuerda la palabra. Nos recuerda claramente la palabra. Juan nos dice de la siguiente manera, versículos 26, Juan 14, 26, dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es el Espíritu quien nos recuerda, quien nos enseña. Por lo tanto, nosotros aprendemos. ¿Por qué? Por repetición. Esto también ya lo hemos hablado. Nosotros aprendemos por repetición, por estar ¿qué? Escuchando, por estar hablando. No es que le falte, pero pastor, ¿por qué? Es que yo no puedo, mi memoria no me alcanza, pastor, para poder aprenderme los versículos. Pero el día que estuviste aquí en reunión con nosotros, sí te acordabas de aquellas cosas que tu marido hacía contigo hace 20, 30 años. Entonces no podemos hablar de que no es la memoria la que te está fallando. Pero es que, pastor, yo no puedo entender el oír, el consejo del Señor, lo que Él me quiere transmitir. ¿Y tú qué estás leyendo, querido amigo? No es que yo leo la revista 15 minutos o leo la revista Vanidades. Pues, ¿cómo pretendes que el Señor se manifieste, que el Señor te recuerde la palabra cuando estás buscando los elementos que no son? Está equivocado, estarías como en la vivienda, en el camino equivocado. Por lo tanto, cuando recurres a la palabra constantemente, cuando estás estudiándola, el Consolador, el Espíritu Santo, es quien estará enseñándonos todas estas cosas, porque aprendemos por repetición. Y 10, que aquella persona, aquel creyente que da fruto, aquella persona que vive en el Espíritu, da fruto. ¿Recuerda Gálatas 5 del que hemos venido hablando? Pues más el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, paciencia. Gozo, paz, paciencia. Porque el ocuparse, dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. El ocuparse de la carne es muerte. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, relacionado con Gálatas y mirando este ocuparse, porque el ocuparse de la carne, el ocuparse dice, por lo tanto, Filipenses 2, versículos 12, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y aquí nos muestra esa relación entre Dios y el ser humano, como una familia. Por lo tanto, amados míos, dice Pablo, nos recuerda eso. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre han estado en obediencia ustedes, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice el Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice que se ocupen de la salvación, no dice que mientras hagan otra cosa ocúpense de esta otra, sino que dice ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios, el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por lo tanto, entonces ya no nos ocupamos de la carne, sino que nos ocupamos en el Espíritu,
porque el espíritu es vida y paz, y eso es lo que buscamos, vivir en paz, en gozo, en alegría, con todo lo que hacemos, con todo lo que vivimos. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible. Lo santo contra lo profano no se pueden encontrar, no es permitido. Entonces, nosotros ya no nos podemos contaminar. Si estamos allí, entonces estamos en contra del Señor. Versículos 8 al 11 dice de la siguiente manera: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a ver entonces aquí la lucha constante entre la carne y entre el Espíritu, una lucha constante que nos recuerda. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. Nosotros como iglesia, como creyentes, ¿vivimos en el Espíritu? Una buena pregunta para esta mañana. ¿Será que como iglesia, no individualmente, sino como iglesia, nosotros vivimos en el Espíritu? Porque si llegáramos a vivir en el Espíritu, como dice hoy Romanos, si nosotros llegáramos a vivir en el Espíritu, pues déjeme decirle que nuestra iglesia, que nuestra ciudad, Bogotá, tendría que ser la capital de Jesús en el mundo, porque a Él se manifiesta de esa manera. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Que nos da poder. ¿Y nos da poder para qué? Para poder evangelizar. Y si nosotros, quizás tal vez este sea un llamado, un jalón de orejas para nuestra congregación, para nuestra iglesia, porque el Espíritu Santo nos da poder, poder para evangelizar, para salir. Y los efectos de poder hacer esto, de vivir en el Espíritu Santo, que ya lo recordamos, es poder animar, poder llevar a la gente, decirle que sea fiel a Dios, que se mantenga en esa conducta, que viva, que nuestra interior se manifiesta en esos ríos de agua viva y que se mueva. Pues nuestra iglesia tendría que estar creciendo constantemente. ¿Eso es lo que vemos en nuestra congregación? ¿O cómo estamos trabajando? ¿Será que como iglesia en general estamos andando en el Espíritu? Versículo 8 dice: para los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque esto es imposible. Recuerden que los que viven en la carne ya no pueden vivir en el Espíritu. Es imposible poder agradar a Dios. Por eso recordamos nuevamente Gálatas, es fundamental para poder tener ese contraste, esa diferencia, y no solamente verlo ahí en el libro, sino que nosotros podamos grabar en nuestra cabeza y decir cuál es la diferencia de vivir en hechicerías, en lascivia, en el adulterio, pero cuál es el contraste ahora de mostrar esa benignidad, ese amor, esa paz que nosotros debemos reflejar a todas aquellas personas con las cuales vivimos. Mas vosotros no vivís, versículo 9, según la carne, sino según el Espíritu, que Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Si el Espíritu de Cristo no mora en vosotros, pues no somos de Cristo. Y posiblemente entonces llegaríamos a preguntarnos acerca de todas aquellas personas que quizás vemos en la iglesia, y nosotros nos preguntamos, aquellas personas que llevan 10, 15, 20 años sentados allí en esa iglesia, y nosotros nos preguntamos, dije, pero lleva tanto tiempo, yo creía que usted era cristiano. ¿Por qué? Pues porque venía todos los domingos a la iglesia, porque allí le veíamos en la silla. Yo pensé que era cristiano, porque de vez en cuando hacía una oración. Entonces, creía que era cristiano. Yo creía o pensaba que era cristiano porque de vez en cuando hacía una ofrenda. Pues ese no es el sentido de un ser cristiano, porque lo que está haciendo o lo que está manifestando es que es una persona generosa, que está llena de buenos valores, que tiene una parte moral que se evidencia allí.
pero realmente estamos viviendo bajo esa gracia del Espíritu, caminamos como Él nos pide, pues tal vez sea el tiempo oportuno para que nosotros podamos revisar nuestra conciencia, nuestro cuerpo y mirar si realmente estamos viviendo de acuerdo hacia ese espíritu, si se manifiesta, porque es el momento de decirle: Señor, yo quiero que tú vivas en mí, yo quiero vivir, quiero ser de ti, Señor, quiero estar completamente siendo tuyo, Señor, ya no quiero que more en mí el pecado. Es el momento de que tú transformes mi vida, de que tú te muestres realmente como lo que quieres. Versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el continuo choque entre la carne y el espíritu está constante allí, pero se manifiesta y depende de ti, de cómo se manifieste, porque si tú dejas que la carne pueda entrar nuevamente en tu vida, se va a manifestar entonces todos esos temas de egoísmo, de egocentrismo, de insatisfacción, donde ya no puedes mostrar el servicio a los demás, sino lo que buscas es que sea algo de beneficio para ti, un beneficio personal, donde tú quieres que te aplaudan por todo lo que haces, pero no muestras realmente el servicio, donde se rompen todas las relaciones entre el ser humano y ya no se ve ese servicio, ese amor, esa calidez que el Señor muestra en cada uno de nosotros. Solo por estar pensando individualmente, pero el Señor invita a que todos vivamos de una manera especial, que vivamos en koinonía. Por lo tanto, en esta mañana podemos afirmar lo siguiente: cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a cambiar nuestras costumbres. Estas cambiarán cuando cambiamos de propósito, cuando miramos y tenemos la perspectiva diferente de ya no estar caminando en la carne y colocar un propósito diferente que ahora visualizamos en nosotros, en esos 10 atributos del Señor. Nos llama a arrepentir, a cambiar esas costumbres, porque ahora tenemos un propósito diferente de caminar. Segundo, la cuestión es que si medito, reflexiono, repaso y me nutro de mis versículos, y coloqué aquí mis versículos para que podamos hacer lo que hizo Pablo, apropiarnos, porque Cristo murió por mí y yo estaba con Él juntamente crucificado. Entonces ahora puedo decir que cuando yo medito y reflexiono en mis versículos y me nutro de ellos, de una manera regular, permanente, la palabra se convertirá en parte integral de mi ser. Y eso me va a cambiar, me va a transformar. Tercero, mi vida transformada por Cristo puede hacer evidente que soy de Cristo. Si ya empiezo a mostrar todos estos pasos, pues mi vida va a ser cambiada y obviamente todo el mundo en la parte externa, el que me vea, va a entender que ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y que todo lo que hago no es porque yo lo quiera hacer, sino que Cristo es el que me mueve a hacer todas estas cosas. Padre Celestial, en esta mañana continuamos alabándote, exaltándote, Señor. Gracias por mostrarnos este nuevo camino, Señor, y por darnos a entender que realmente somos hijos tuyos, pero que debemos ser creyentes en ti, Señor, para poder vivir todos estos atributos que nos has mostrado, Señor. Tal vez nos falten algunos, Señor, pero que en el día a día, en el paso a paso, Señor, tú estás transformándonos, te estás llenándonos de toda esta doctrina, de todo el conocimiento, para ir paso a paso firme, Señor, caminar contigo y poder ir cumpliendo todos estos atributos, Señor, para poder alcanzar ese propósito que tú tienes, la perfección en el ser humano. Entendemos que es posible, pero que si caminamos en la carne, allí estaremos perdidos. Solo contigo, Señor,
podemos vivir un mundo agradable, un mundo de gozo, un mundo de felicidad. Por eso confiamos plenamente en ti, Señor. En el día de hoy damos gracias a ti por el mensaje que tú transmitiste esta mañana, Señor, porque es de gozo, porque nos llenas de satisfacción, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros hermanos. Reiterarles ese saludo de felicitaciones para todos en el Día del Padre. Que el Señor les bendiga inmensamente. Y deseándoles que pasen una tarde muy agradable. Recordándoles que nos vemos nuevamente el día martes para continuar con nuestros devocionales a partir de las 7 de la mañana. Que el Señor les bendiga y nos vemos el martes.